propósito. Bienvenidos a este espacio de orgullo por ser egresados TecMilenio. Universidad TecMilenio va rumbo a CIMA 2025, en donde evolucionará el modelo educativo para impactar a miles de millones de emprendedores, quienes podrán adquirir, aumentar y actualizar competencias a lo largo de su vida. El día de hoy son más de 130,000 personas que conforman la comunidad de egresados, quienes son hoy embajadores de nuestro modelo único, caracterizado por ser la primera universidad positiva del mundo. Mi nombre es Navicilla Hernández Santos, orgulloso egresado de la Universidad TecMilenio, y tener el honor de presentar a nuestro conferencista de hoy. Gilfrido César Ramírez es ingeniero en sistemas computacionales con una maestría en gestión de tecnologías de información por la Universidad TecMilenio. Con más de 20 años de trayectoria en las tecnologías de información, es un apasionado de los juegos de mesa, videojuegos, Lego y Rubik. Le encanta trabajar en equipo y promover el agilismo. Ha entrenado a más de 100 personas como Scrum Master, combinando técnicas de gamificación. Ha participado como mentor de varias comunidades ágiles en México y Colombia, así como speaker de Agile y Project Management en diferentes universidades de México. Ha liderado más de 100 proyectos para empresas Fortune 500 como Tesla, Ford, GM, Honda, Merck, Pfizer, Caterpillar, Mondelez, Xerox, Swedish, Salesforce, etc., con equipos distribuidos en Europa, Asia y América. Actualmente es Project Manager Senior en Globant y es socio consultor de Agile for Real. El día de hoy nos hablará de cómo utilizar Agile en otros ámbitos, no solo el tecnológico. Agradecemos a los que hoy nos escuchan, pidiéndonos que mantengan sus micrófonos apagados y que podrán dejar sus preguntas en el chat, y al terminar le haremos lectura de algunas. Sin más preámbulo, comenzamos. Adelante, Gilfrido, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, el día de hoy vamos a hablar de Agile en el contexto de las empresas en México y Latinoamérica. Y para esto vamos a hablar un poco de antecedentes, de por qué se buscaba un nuevo enfoque de liderazgo, también qué es Agile, qué no es, y hablaremos un poco de métricas del reporte anual 2020 del estado de Agile. Bien, los voy a invitar a que hagamos un viaje al pasado, en el año 2001. Por ejemplo, en las películas estaba Tomb Raider, por ejemplo, estrenándose con Lara Croft. También El Señor de los Anillos, Día de Entrenamiento. Y, por ejemplo, en la música estaba ganando Madonna y Cristina Aguilera Grammys por su música, ¿no? También en noticias, un desafortunado hecho, las Torres Gemelas estaban siendo derribadas en ese entonces. Y hablando un poco de tecnología, la revista Newsweek hablaba de los trabajos del futuro, ¿no? Hace 20 años. Siempre que empezamos esta plática, hablamos del método tradicional de cascada, donde, si ustedes pueden ver en esta presentación, se puede ver en la primera figura qué es lo que el cliente realmente necesita. El tema es que a partir de ahí es un teléfono descompuesto, porque luego la situación viene como el cliente nos explica lo que quiere. Y luego como el líder del proyecto lo entendió. Y así sucesivamente, por ejemplo, después como el analista diseñó lo que entendió que le dijo su equipo, cómo un desarrollador escribió esa funcionalidad requerida por el cliente, cómo el consultor de negocios lo describió. Interesante aquí, cómo el proyecto fue documentado, cómo fue instalado nuevo, también cómo le cobrábamos, más adelante vamos a ver eso. ¿Cuál fue el soporte que le dábamos a ese producto? También el tema de mercadotecnia, cómo lo liberamos. Y finalmente, ¿cuál era nuestro plan de recuperación de desastres? Eso es el método de cascada que en el año 2001 permeaba, y era donde había grandes proyectos, especialmente de software en tecnologías de información, donde estos proyectos tardaban desde 6 meses hasta 2 años, y cuando llegábamos con el cliente, entregábamos proyectos que el cliente decía, pues no es lo que te pedí,
hace 6 meses o hace un año que hablamos y no era lo que yo tenía en mente. Lo que podemos recuperar de aquí es que hay una desinformación grave entre los equipos. Las mismas empresas, los mismos departamentos que interactúan para lograr un producto de desarrollo de software. Y no solo eso, sino hablando, por ejemplo, del ámbito actual, los productos o servicios que se generan. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué se buscaba un nuevo enfoque? Según un reporte del Standish Group del año 2002, por Jim Johnson y Sherman, decía que el 45% de lo que se desarrollaba nunca se usaba. Imagínense la cantidad de desperdicio de trabajo, tanto para la compañía que desarrollaba este software como para el cliente, porque finalmente prácticamente la mitad de lo que pagaba el cliente no lo llega a utilizar. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, entre el 7 más el 13% era lo común de lo que podía utilizar de un proyecto. ¿Sí? Entonces, imagínense la inconformidad de los clientes. Es como si compráramos hoy en día un auto y solamente pudiéramos utilizar el 20% de su funcionalidad, ¿no? La inconformidad que genera y los tiempos tan largos de espera. ¿Sí? Bueno, pues les tengo una noticia. La gestión de proyectos y en general la gestión nace por alguien que se le llama Frederick Winslow Taylor. Y hay una corriente que se llama el Taylorismo, que basado en el libro que él escribió en 1865, que son los principios de la administración científica, y además fue votado como el libro de administración más influyente del siglo XX por la Academia de Administración en el año 2001. Como ustedes pueden observar, cuando nace esta administración científica, estaba en boga la revolución industrial, donde las personas regularmente estaban en grandes salas, como pueden ver en la ilustración de abajo, y ellos necesitaban que hubiera mandos medios, supervisores o gerentes que pudieran estar soportando las actividades que ellos tenían. Dado este contexto y el trabajo repetitivo, es donde se buscaba tener este tipo de administración. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros venimos utilizando el Taylorismo hoy en día en empresas mexicanas y de Latinoamérica. ¿Sí? Todavía se utiliza la parte de que tiene que estar un gerente o un mando medio observando sobre el hombro del colaborador para asegurarse que éste lleve a cabo su trabajo. Bueno, pues nuestra historia empieza en el año 2001 en Utah, donde se reunieron estos, como los llama la historia, los 17 rebeldes. Varias de estas personalidades inclusive escribieron libros antes del 2001 y eran expertos en su campo. ¿Sí? Eran los gurús del desarrollo de software. Cuando tienen esta reunión ahí en el lugar de descanso, en este resort, todos coincidían en un problema. No le entrego a mi cliente a tiempo y siempre mi cliente se está quejando. ¿Sí? Mi cliente voltea a ver lo que le entrego y dice, ya no estás fuera de mercado, o lo que yo te había pedido, lo que yo tenía en mente es diferente a lo que me estás entregando. Y entonces, entre todos ellos empezaron a hablar de las diferentes dinámicas, el expertise que tenían en diferentes campos, y se logró lo siguiente. Aquí en la ilustración lo que pueden ver es el lugar donde se hizo esta reunión y donde se colocaron lo que viene siendo el manifiesto para el desarrollo ágil de software. No es esto que está aquí, por ejemplo, vamos a analizar el primero, que es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Imagínense lo importante, el primero de los 4 valores habla sobre las personas y cómo éstas interactúan. Volviendo un poco al Taylorismo, el Taylorismo lo que hace es que convierte las empresas en silos o bloques donde las empresas tienen una larga fila de burocracia para poder tomar decisiones. ¿Sí? Y a veces esas decisiones están atadas a la parte burocrática que inclusive está desconectada de los productos o servicios que estamos desarrollando.
El otro es software funcionando sobre documentación extensiva. Era muy común antes del 2001 que especialmente las empresas en Estados Unidos y Europa entregaran una pila de documentación. ¿Sí? ¿Qué está? Esto es lo que te voy a cobrar. Y el cliente volteaba a ver la documentación y decía, ok, ¿y qué hago con eso? Eso no me genera valor. Con esta documentación yo no voy a percibir, no voy a poder atender a mis clientes. Entonces, el segundo valor lo que habla es que primero es más importante entregar algo funcionando y después la documentación. Y el tercero habla de la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Inclusive esto es un hack a los negocios, a las empresas actuales, porque cuando escuchan esto, especialmente lo que vienen siendo los gerentes o directores de compañías dicen, ¿cómo? O sea, quiere decir que ahora no importa que tenga yo un contrato con una compañía, sino ahora tengo que salirme de ese contrato que tanto trabajo costó firmarlo, de millones, pueden ser de millones de dólares, y ahora tengo que hacer esa colaboración con el cliente. Pues sí, esa es la propuesta precisamente. Y finalmente, la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Hay que leer las letras chiquitas, ¿no? Que dice esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Esto lo vamos a leer porque son los 12 principios que vienen en el manifiesto. Esto es información pública que está disponible. Pero lo que les puedo decir, voy a moverme al siguiente. Uno de los temas que a mí me ha funcionado bastante es los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. ¿Qué significa? Significa que ahora debemos confiar en las personas. Eso ya lo veníamos haciendo. Era una costumbre y cuando vino el tema de la revolución industrial, con todo esto de las prácticas de la administración científica, pues básicamente dejamos de confiar en las personas. ¿Sí? ¿Qué es Agile? Agile no es una metodología, no es un software, ¿sí? Es una forma de pensar. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, si es una forma de pensar, nos basamos en los 4 valores que vimos al inicio, más los 12 principios. Ok, ya leí el texto, pero ¿cómo? Bueno, hay una serie de prácticas, como ahorita los vamos a ver en la lámina, que nos permiten ser ágiles. ¿Sí? Uno de los elementos que en mi experiencia, desde hace 6 años que he estado trabajando con la parte de Agile, es el mindset, esta forma de pensar. Esta parte donde, por ejemplo, si vemos lo del lado izquierdo es, si no están funcionando la estrategia de negocio, pues busco intentar algo diferente, como lo menciona eh, el libro del Océano Azul, ¿no? Dejemos de ir a donde están yendo todos nuestros competidores y buscamos ese océano diferente. También me cuestiono a mí mismo, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo es realmente mi mejor trabajo? ¿Sí? Eso es parte del metaliderazgo, ¿no? Si yo quiero liderar a los demás, primero me tengo que liderar a mí mismo. Y también puedo pensar, ¿no? Esto puede tomar un poco más de trabajo y esfuerzo. En cambio, ese mindset fijo, que es muy común, especialmente en un liderazgo de las compañías actuales en México y en Latinoamérica, es esa parte de no puedo hacerlo. ¿Sí? Oye, pero no lo has analizado, sí, pero no puedo hacerlo. O lo que te estoy entregando es suficiente o simplemente es muy complicado lo que me pides. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿qué no es Agile? Agile no es una bala de plata, no es un silver bullet, como llaman en el negocio. Si la compañía para la que colaboras
o tu negocio tiene problemas de cultura organizacional, Agile no va a funcionar, ¿sí? Y te doy un ejemplo. Si tú tienes una reunión y esa reunión empieza, faltan un par de personas que no han llegado a tiempo a la reunión, y de pronto llega un mando medio, un supervisor, un gerente o un director, y dice, disculpen, estaba en otra reunión, no me pude, no pude llegar temprano, pero ¿por qué no empieza nuevamente? Imagínense el mensaje que nos da que haya una persona que tenga una posición jerárquica dentro de una compañía y que después de quizás 15 minutos que hayamos iniciado la sesión tengamos que repetirlo, ¿no? Bueno, la noticia es que en ese tipo de compañías Agile no va a sobrevivir, ¿sí? También les decía que no es una metodología o un marco de trabajo, es una forma de pensar, ¿no? No es más barato ni más fácil al inicio, no es más rápido tampoco, ¿sí? Hay un desafortunado traducción con la palabra Agile, que se piensa que cuando estamos haciendo Agile somos más rápidos, y no necesariamente, porque al principio tenemos que cambiar algunos malos hábitos que tenemos a nivel de negocios. Y finalmente, Agile no es un destino, es una jornada. Yo empecé hace 6 años con este tema de Agile y sigo aprendiendo porque Agile tiene que ver con las personas, ¿sí? Y eso es algo verdaderamente complejo y fascinante. Bien, esta forma de pensar de Agile es un paraguas o esta sombrilla que está apoyado por diferentes marcos de trabajo. Por ejemplo, Scrum es el marco de trabajo más popular y usado a nivel mundial. También hay algunos otros como el método de Kanban, que proviene del sistema del Toyota Production System de los años 60. También Extreme Programming, etcétera. Y tenemos unos marcos de trabajo, por ejemplo, cuando eh, tienes que escalar Agile a nivel compañía, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y el más popular es el Scale Agile Framework, que es SAFe, ¿sí? Bien. Si tú haces Agile, que es lo del lado izquierdo, utilizando tus tableros de Kanban, tus sesiones diarias de reunión con el equipo, tus sprints, el beneficio va a ser del 20%, más o menos. ¿Por qué? Porque estos frameworks son unos catalizadores del trabajo, ¿sí? Es como si expusieran lo que estamos haciendo enfrente del resto, ¿no? Ya no es el silo, ya no es el departamento de sistemas y el departamento de operaciones y finanzas, ¿no? Exponemos tableros donde toda la compañía puede acercarse a ver lo que estamos haciendo y puede cuestionarlo, ¿sí? Bueno, pero si ustedes en sus compañías están siendo agile, la promesa del beneficio es de un 200%. Imagínense, por ejemplo, el día de mañana que estén en su equipo de trabajo, con su director, con su gerente o con un cliente, y que el cliente, alguien los rete y digan, oye, ¿cómo le puedes hacer para que seas más productivo? Bueno, Agile es una forma de responder a ello. ¿Por qué? Primero, porque generas un engagement de los empleados, ¿sí? Una forma de decirlo es, dentro de una misma compañía, es como si la partieras en pequeñas empresas y, por ejemplo, te llevas a alguien del equipo de sistemas, te llevas a alguien de finanzas, alguien de recursos humanos, de operaciones, y este grupo de personas va a atender un producto o servicio y va a ser la cara directa con el cliente, ¿sí? Y no va a ser como el día de hoy, que, por ejemplo, para que tomemos decisiones, estos equipos tienen que ir con sus supervisores o a quien reportan para pedirles una opinión. Estos equipos no. Estos equipos toman decisiones directamente y son apoyados desde el director o desde el CEO de la compañía. Entonces, para que hagas eso, necesitas un liderazgo en todos los niveles, ¿sí? Que el cliente se sienta satisfecho de lo que estás entregando y que diga, quiero más servicios, quiero más productos que me está generando. Y finalmente, algo que buscamos en las personas es que tengamos
un aprendizaje continuo, ¿sí? Porque de pronto estamos en una compañía duramos 5 años, estamos en la misma posición y sentimos que no hemos aprendido, ¿no? Uno de los beneficios de Agile es precisamente ese continuo aprendizaje. Bien, vamos a hablar de números, porque seguramente van a decir, bueno, y todo este rollo, que parece medio hippie, ¿qué onda, no? Bueno, pues les comento. Desde hace 15 años se está generando un reporte del estado anual de Agile, donde se censan con compañías a nivel mundial cuál es el estado de la adopción de Agile, ¿sí? Esta información también es de dominio público. Y fíjense lo que dice este reporte del 2020, que habla acerca de cuánto es el tiempo que tu compañía ha estado practicando Agile. Unas compañías dicen 1 o 2 años, 3 a 5 o más de 5 años, ¿no? Pero la mayoría de estas compañías están en Estados Unidos y Europa. ¿Sí? La mayoría de las empresas mexicanas y en Latinoamérica llevan trabajando con Agile cerca de 2 años máximo. ¿Sí? Y como les decía, por ejemplo, estas compañías que han adoptado, por ejemplo, de las prácticas, ¿no? Algunas de ellas, menos de la mitad, ha estado adoptando las prácticas de Agile. Bueno, les tengo noticias. Agile no solamente es hoy en día para empresas del desarrollo de software. Inclusive, por ejemplo, yo estoy trabajando en este momento con proyectos de mercadotecnia, de marketing, para, para clientes en Europa, en África y Medio Oriente, donde estamos trabajando en esos equipos, en esos diferentes equipos de marketing, estamos haciendo Agile, ¿sí? Y hemos incrementado el nivel de satisfacción del cliente en un 50% en 6 meses, ¿sí? Y también podemos incrementar la tasa de satisfacción de las mismas personas que colaboran dentro de la compañía. Bueno, entonces, hablando un poco de la parte geográfica, este reporte habla que el 39% de las personas que contestan estas encuestas se encuentran en Norteamérica, el 37% en Europa y el 14% en Asia y ahí hacia abajo, ¿no? El rol, como describen ellos, se fijan, el Scrum Master, que es este facilitador que tiene esa parte como poder dar consejos a su equipo de cómo pueden lidiar con blockers o con problemas dentro de sus proyectos. Bueno, si ustedes tuvieran que hablar con alguien, si a mí me tocara, por ejemplo, estar en un elevador y una persona me preguntara qué es Agile en 2 minutos, porque eso es más o menos el tiempo que va a tardar en llegar al piso donde quiero estar, te diría la regla de los 3 dedos. 1, cumple tus promesas. Si vas a entregar un reporte, si vas a entregar algo que genera valor al cliente, cúmplelo. Porque uno de los mayores retos que tenemos como organizaciones es la confianza con nuestro cliente, ¿sí? Cuando llegamos con el cliente y le llegamos, por ejemplo, 5 a las 6, un día antes de hacer la presentación del producto que vamos a entregar, y le decimos que tenemos un problema, imagínense la decepción, ¿no? Oye, pero hace 2 semanas me dijiste que todo estaba bien, ¿no? Y hoy me dices que hay un problema, ¿no? Entonces hay que tener transparencia con el cliente y eso es complicado. Hay que ponernos realmente en el lugar del cliente. No solamente, a mí me ha tocado constantemente ver desarrolladores de software, analistas, líderes de bases de datos. Y hoy en día, con otros equipos que inclusive hemos trabajado con arquitectos y abogados, que no entienden a su cliente, que no saben qué es lo que realmente necesita su cliente. Ni siquiera tienen idea del mercado que está atendiendo, ni del todo el proceso por el que se animó a comprar un proyecto con una compañía. Necesitamos entender a nuestros clientes, necesitamos saber por qué quiere hacer un proyecto en específico. Y hay varias técnicas con las que podemos hacerlo. Una de ellas, muy sencilla, es la regla de los 5 whys, donde empiezas a preguntarle a tu cliente,
Bueno, ¿y por qué estás haciendo el proyecto? Ah, bueno, porque tenía un presupuesto que no he utilizado. Ok. ¿Y qué quieres solucionar? ¿A qué mercado estás orientando tu producto o servicio? Ah, mira, hay una situación, por ejemplo, con esta situación actual de la pandemia, queremos desarrollar un software que el día de mañana pueda predecir la siguiente pandemia. Imagínense lo complicado que puede sonar eso, ¿no? Entonces, hay que entender realmente al cliente, hay que ponerse en su lugar, entender los retos por los que está pasando, entender esa compañía, para que nosotros podamos trabajar con ese traje a la medida que está esperando, ¿no? Y finalmente, abraza el cambio. ¿Sí? Eso es muy complicado en las personas, eh, porque regularmente estamos acostumbrados a que las cosas tienen que suceder a través de procesos. Y ahí, llevando el pensamiento Lean que acompaña a todos estos temas de Agile, ahí podemos encontrar demasiado desperdicio en nuestros procesos que no nos permiten avanzar en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, abraza el cambio. Cuando haya algo que no está en el script de lo que tiene tu proyecto, tómalo como viene y busca aprovechar esa situación. No te pelees con ese proceso, con esa persona, no busca cómo eso puede impulsar tu proyecto. Bueno, ¿y por qué hablamos de todo esto, no? Bueno, porque empresas como Google, como Apple, como Amazon, Microsoft, se volvieron empresas ágiles. Microsoft inclusive era ya una compañía que estaba muy enfocada en el liderazgo tradicional y precisamente cuando hay un cambio en el mando, donde entra un CEO que es de origen hindú, él precisamente incrementa toda esta parte de Agile y es cuando tiene, inclusive en los números que ustedes los pueden observar, los números de finanzas de Microsoft, por ahí del año 2005 es cuando ellos vuelven a levantar. ¿Sí? Bueno, pues también los bancos lo están realizando. Por ejemplo, Barclays es el banco más grande de Inglaterra. ¿Sí? Es un banco y es Agile. Banco de América es el banco más grande de Estados Unidos. Y uno de los mayores retos para una compañía ha sido Bancomer, o ahora ya llamado BBVA, porque logró hacer que toda su compañía, con más de 100,000 empleados a nivel mundial, se convirtieran en la primera organización Agile, donde todos sus equipos son ágiles, incluyendo los equipos de recursos humanos. ¿Sí? Todos ellos. También actualmente aquí en México ya está sucediendo. Citibanamex ya tiene su parte Agile. Conozco varios coaches que han estado trabajando aquí en México con ellos. Y Santander le está siguiendo la huella. ¿Sí? Walmart ya hizo lo propio. Es el primero en el retail, es por lo menos aquí en México, que está llevando a la vanguardia con sus equipos ágiles. Y algo nuevo es que el gobierno de los Estados Unidos se está declarando un gobierno ágil, ahora con la gestión de Biden, donde ya tienen un proyecto desde hace 10 años y donde inclusive los proveedores tienen que tener prácticas ágiles. Imagínense eso, ¿no? Ser un proveedor del gobierno de los Estados Unidos y uno de los temas es que tengas equipos Scrum, utilices tableros de Kanban, pero especialmente seas un equipo Agile. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con los números, no? ¿Cómo eso se relaciona conmigo? Bueno, pues el tema es que hay que certificarse, ¿sí? Inclusive ya algunas universidades han iniciado o han incluido en sus planes de estudio el tema de Agile o Scrum. Entonces, por ejemplo, aquí pueden verlo, este estudio de mercado de precios es de OCC y que dice que un Agile Certificate Practitioner, una media es que puede ganar cerca de 50,000 pesos mensuales en una compañía en México. Y si ustedes les incrementan hablar inglés, tener por ejemplo, un nivel B1 intermedio o hacia arriba, según el marco europeo, esto se incrementa a cerca de 60,000 pesos. ¿Sí? Un sueldo para alguien que está certificado. Y también para el caso del Scrum Master, que ronda muy parecido. Lo que pasa es que el Scrum Master trabaja con uno o varios equipos y un Agile Certificate Practitioner, que es un Agile Coach, trabaja con diferentes Scrum Master. Entonces,
La invitación es que si a ustedes les sonó un poco esta sesión, volteen a ver un poco cómo está su compañía. Ya no es tan importante. Hay un concepto que se llama Business Agility, que ya ha ingresado, inclusive, por ejemplo, Deloitte Touch, que es esta empresa consultora, generó el año pasado un reporte que habla la penetración del mercado con el tema de Agile y con todos sus clientes, ¿no? Y está generando esas certificaciones. Entonces, es importante que si el día de mañana ustedes dicen, oye, yo ya soy Agile Coach o soy Scrum Master, lleguen ustedes con una certificación, ¿sí? Hay una alta demanda de perfiles senior y el salario de acuerdo a la certificación confirma esto. Algo como advertencia es que desafortunadamente nosotros llamamos que ha habido una certificación acartonada. Esa certificación acartonada es que tú puedes ir, por ejemplo, con un instituto que se llama Scrum Study, tienes un curso que inclusive es en video, ni siquiera es en línea, o con un instructor en línea, y el día de mañana te entregan un certificado como Scrum Master, con un costo, por ejemplo, creo que por ahí cuesta como 10,000 pesos esta certificación. Pero cuando llegas a las compañías y te dicen, ¿con cuál organización obtuviste tu certificado? Con Scrum Study. Casi te regresan, ¿sí? Entonces, también es importante saber con qué casa o con qué organización es la que están buscando la certificación. Lo que nosotros recomendamos es con el PMI, que es el Project Management Institute, que tiene una certificación de Agile. Ciertamente es una certificación más densa, pero es muy recomendable. También recomendamos lo que viene siendo Scrum.org, que es a la organización que estamos orientados nosotros y es la que impartimos cursos. Y también Scrum Alliance. Fuera de esos tres, los demás, aunque sí están basados en el manifiesto Agile, tienen ciertas diferencias de cómo tienen el alcance acerca de lo que viene siendo Scrum y Agile. Bueno, para finalizar, quiero mostrarles un poco las fotografías. Esto es antes de la pandemia. Nosotros, dado que observamos una ausencia de agilidad real, especialmente yo me encuentro en Guadalajara, que es conocido como el Silicon Valley mexicano, observamos una ausencia y nosotros generamos una comunidad con varias personas. Por ejemplo, aquí está Alejandro Sierra también en la reunión, y empezamos también a combinar técnicas de gamificación del trabajo con técnicas de entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tuvimos una sesión con 20 personas que estuvimos trabajando un taller para poder lograr la agilidad en el WeWork en Midtown. Recuerden, todo este tema de la agilidad es disruptivo, es un hack. Si ustedes llegan a un curso o un entrenamiento de Agile y se los muestran de manera tradicional, les aseguro que no están aprendiendo Agile, ¿sí? Entonces, aquí estamos utilizando una técnica que se llama liberando estructuras, donde en 7 minutos obtuvimos todas las opiniones de todas las personas que estaban en la sala, ¿sí? Todas estas estructuras liberadoras son una forma que te permite, por ejemplo, tener ese face to face con cada uno de ellos y poder conocer su punto de vista, ¿sí? Y siguiendo con los juegos, por ejemplo, aquí estamos en el Centro de Software de Guadalajara, armamos unas mesas de juego con el juego de Catán, ¿sí? Y ahí practicamos Scrum con todos los participantes. Mientras estábamos jugando, les enseñábamos, por ejemplo, temas de estrategia, que eso lo tiene que saber mucho el Product Owner que trabaja en este equipo Scrum, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de análisis de negocio. Realmente es un analista de negocio, el Product Owner. Y entonces, mediante juegos, empezamos a elevar esa parte de conocimiento de lo que viene siendo Scrum, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Aquí les voy a poner mis datos antes de pasar a la sesión de preguntas. Esta comunidad que armamos se llama Agile for Real. Nos encontramos en Facebook, en Instagram y también en LinkedIn. Ahí tienen el código QR para que lo tomen con su teléfono. Los va a dirigir a mi cuenta de LinkedIn. Y en esta comunidad que nosotros estamos tratando de generar valor para
para las personas. Hacemos mentorías, por ejemplo, el segundo jueves de cada mes tenemos siempre un workshop. Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener uno que se llama Recetas para la gestión del cambio, donde vamos a estar analizando el libro de Docker para los 8 pasos de la gestión del cambio, más un libro reciente de Eric Butler, que es un cuate, un uruguayo buenísimo para todo este tema que vive en Asia. Y entonces, pues los invitamos, estos workshops no tienen costo, y lo que buscamos es generar ese agile, así como lo nombramos en la comunidad, un agile real, ¿no? Que nosotros tengamos el alcance, que lleguemos a las compañías el día de mañana y que inclusive, por ejemplo, con más razón, lleguemos con la marca de la Universidad TecMilenio, de la que soy orgullosamente egresado de la maestría. Pues listo. Excelente, gracias. Queremos darte las gracias, Sigfrido, por habernos compartido un poco de tu experiencia. A continuación, pasaremos a leer algunas de las preguntas y dudas que tiene aquí algunos ponentes, aquí la gente preguntando en el chat. Tenemos lectura 3 a 4 segundos del público, así que vamos a dar como prioridades a aquellas preguntas más impactantes que tengamos. Por aquí vamos a leer. Estaban preguntando, Arje, ¿qué fue Agile entonces? ¿Perdón? ¿Qué fue Agile entonces por parte de Arje? ¿Qué fue Agile? Pero no entiendo el contexto ahí de la pregunta. A lo mejor puede abrir el micrófono y preguntarlo, Claro, ¿no? adelante. Hola, a mí no me quedó muy claro qué es, qué significa Agile, qué se supone que hacen, por qué es importante tenerlo en la empresa, o sea, Scrum sí me parece, algo asequible, comprensible, pero lo otro es así como, bueno, ¿y qué fue? Ok, buenísimo. Muy buena pregunta. Gente, Agile imagínate que el día de mañana en tu compañía, así como lo profesa la Universidad TecMilenio, la Universidad de la Felicidad, imagínate que el día de mañana te gustara ir a trabajar. O sea, quisieras estar en tu trabajo, quisieras estar en tu equipo, ¿sí? Quisieras hacer lo que estás haciendo hoy en día, pero con una intención mucho mayor, ¿sí? Pensando en tu cliente, pensando en el equipo de trabajo. Bueno, Agile es esa forma de pensar, es dejar de esperar que un gerente te apruebe algo y que tú tomes el control de los proyectos con tu equipo y entre ese equipo construyan esos servicios, esos productos. Imagínate, no sé si suene hasta algo como fuera, como imaginario, pero hoy en día sucede en varias compañías. Eso es Agile, ¿sí? Que el día de mañana todos trabajemos en equipo, no tengamos que andarnos cuidando, que tengamos, por ejemplo, que nos digamos las cosas cara a cara con la intención de mejorar y que vayamos generando ese valor para nosotros mismos y para nuestros clientes. Eso es Agile, ese movimiento o forma de pensar. ¿Cómo ves? ¿Contestamos tu pregunta? Sí, yo creo que sí. Entonces, en todo caso, es una forma como de asumir las situaciones, ¿no? Lo interesante sería cómo se adoptan las compañías actuales, porque, o sea, si me lo dices así, yo lo veo muy soñador, entre muy soñador, pero la verdad es que es como una metodología de trabajo, ¿no? Es una metodología de trabajo, de puertas abiertas, de gente abierta al cambio, de gente desjerarquizada y demás. Sí, Pero, yo imagino que tienen una metodología para implementar eso. correcto. Y ahí son los marcos de trabajo como Scrum, como el método de Kanban, o sea, todos esos que vimos, son Ujú. esas formas que te permiten ser agile, ¿sí? Y aunque Mm, suene soñador, hay compañías que hoy en día, por ejemplo, donde Google es una de ellas, donde si has visto algunos promocionales en internet, de pronto se ve que ellos tienen, por ejemplo, videojuegos o tienen salas, por ejemplo, de descanso o tienen toda esa generación es ese tipo de compañías, donde inclusive, por ujú. ejemplo, tú puedes decidir si quieres ir a trabajar en el día o en la noche, el momento que más se te acomode, donde puedes proponer ideas y sin temor a que estas ideas sean rechazadas, ¿no? Sino que sí se escuchen, que se haya un foro para poder hacer eso. Y que no haya una generación
o una, ¿cómo decirlo? Que no haya miedo a represalias. Entonces sí, es soñador la forma, pero ya Ujú. varias compañías lo están haciendo. Es que no es que sea soñador, o sea, es factible, pero Sí, la cultura empresarial mexicana es la que lo hace soñador, correcto. El ¿no? contexto. Eso es lo distinto. Ajá, Así es. gracias. De nada. Perfecto. Aquí hay otra pregunta por parte de Search. ¿Cómo puede ayudar Tech Milenio con la certificación Agile? ¿Hay algún plan para esa certificación? ¿Es solamente para alumnos, exalumnos o externos? Bueno, nosotros tenemos un plan que no tiene una vinculación con la universidad, pero por supuesto podríamos platicar el día de mañana con la universidad. Yo cuando estuve, inclusive llevaban temas de project management, entonces por supuesto que nos interesaría poder hacer un partnership con la universidad y revisar este tema, ¿no? Perfecto. Aquí Francisco pregunta, ¿el Agile es una doctrina, un pensamiento, un modelo de negocio, un proceso? Yo te diría que es más bien una forma de pensar, ¿sí? Como se acuerdan lo de los 2 minutos, cumple tus promesas. O sea, eso no es sencillo, ¿sí? Entonces, y que el día de mañana, si las cosas no salen bien, que venga, ¿no? O sea, vamos a buscar la forma de que sí se solucione. Es una forma de pensar. Perfecto. El refugio aquí pregunta, si entendí entonces un PMI ahora se debe convertir en un Scrum Master. Sí, el PMI tiene una certificación de Agile. Como les decía, es un poco más densa. Todas sus certificaciones tienen un alto grado de reconocimiento a nivel internacional. Pero, por ejemplo, hablando de Scrum.org, que es la organización con la que nosotros estamos enfocados, un curso de nosotros dura 32 horas, y el curso de ellos podría durar, por ejemplo, el doble, quizás. Perfecto. La última pregunta aquí, Pichaxi pregunta, ¿qué libros recomendarían para introducirnos al tema? Hay un libro permítame, aquí les voy a dar rápido. Segundo, para que busquen al autor. Aquí estoy mostrándolo. Busquen un libro de Jeff Sutherland y de Ken Schwaber, que es cómo hacer el trabajo en la mitad del tiempo. ¿Sí? Ahorita les buscamos el dato para dárselo exactamente, pero ese es buenísimo para empezar con el tema de Agile con Scrum. Perfecto. Acaba de surgir una pregunta de último momento, pero pues vamos a darle lectura. ¿Esto es aplicable a empresas de todo tipo en cualquier etapa de su desarrollo o es más específico sus rubros y debe haber ciertas condiciones dadas en la empresa u organización? Mira, la respuesta es sí, sí puede aplicar a cualquier tipo de organización. Hoy en día funciona en organizaciones obviamente de desarrollo de software, de tecnologías de información, de marketing, por ejemplo, hay compañías como las fintech, todas estas que vimos, inclusive hemos estado trabajando un poco investigando cómo el modelo de Kavak, que también parece que han adoptado Agile en su forma de trabajo. Entonces, la respuesta es sí. Pero lo que es importante, hay dos factores que tienes que tener en cuenta para adoptar Agile. Uno, tiene que haber un apoyo incondicional de parte del C-Level, ¿sí? El C-Level es el CEO, el dueño de la compañía, el de finanzas, deben apoyar esta iniciativa, porque lo que sí les aseguramos es que va a haber una resistencia al cambio. Eso es seguro. Esa es la primera parte. Y lo segundo es que haya algo como lo que tenemos en la Universidad Tech Milenio, esta parte de la Universidad de la Felicidad, donde la compañía se empieza a preocupar bastante por cómo están sus empleados, si están contentos con lo que están haciendo, si es retador lo que están logrando. Entonces, ese tipo de cultura colaborativa es la que se requiere para poder lograr que se implemente este mindset dentro de las empresas. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Voy a presentar un poco esto. Pues creo que ya se ve la presentación. Sí, ya. Se ve, listo.
Pues bueno, a nombre de la Universidad Tecmilenio, César, Gefrido, gracias por dar tus tiempos, gracias por darnos esta enseñanza, lo que es Agile. Igual, es una pequeña invitación a aquí el público presente. Queremos agradecerles a todos por su conexión. Les recordamos que durante esta segunda temporada tendremos más conferencias de gran interés como la que tuvimos el día de hoy, las cuales son impartidas por nuestros egresados inspiradores. No olviden registrarse, así como el próximo jueves tendremos la ponencia por parte de David Job Lozano, que será el ambiente laboral. Pueden tenerse en sus correos institucionales, podrán llegar a tener la liga, las invitaciones serán automáticamente. Y sin más preámbulos, les damos la más grande gracias por todo lo que han recibido de información el día de hoy. Les agradecemos mucho y cuídense bastante. Gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.